Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo una serie de obras y de autores que me han marcado. No quiere decir que sean mis favoritos, todos ellos. Hay algunos que sí y algunas obras que sí, obviamente, pero no todos son mis favoritos. Pero sí que me han marcado por una razón o por otra. Bien porque me han hecho conocer a un autor, bien porque esa obra me ha impactado, bien porque a través de otro medio de comunicación me llevó a ese libro en concreto. En definitiva, por varias razones que han hecho que a mí me marquen estas obras y estos autores. Hablaremos de ellas desde mi infancia hasta la madurez, porque ya voy peinando canas, así que os hablo de todas ellas tras la intro. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Comenzamos con La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen, cuento de 1845. Esta obra, esta historia, es todo un drama y fue un impacto para mí porque no era la típica historia cuyo final es y fueron felices y comieron perdices. No es que la historia acabe siendo un dramón, ni mucho menos. Tiene otro enfoque, si es más amable, pero sí es dura esta historia. Pero bueno, a mí la verdad que me impactó muchísimo. Nos habla de una pequeña niña que vende cerillas, que vende fósforos, y lo que el autor nos está mostrando en esta obra es la crueldad del ser humano ante la insolidaridad. Claro, esto de niño no lo ves tú, lees otra cosa, lees otra historia, pero conforme pasan los años y la relees, te das cuenta de la gran crítica social que hace el autor, y no solamente social, sino también económica, al capitalismo. Es una obra, también muy enternecedora porque el final sí es verdad que, pues te queda como más tranquilo, pero tampoco digamos que es el final maravilloso que uno se puede esperar leyendo un cuento. Lo que pasa es que, bueno, Hans Christian Andersen es como es. Como digo, es una historia que te aleja de esas historias que, como digo, cuyo final es si fueron felices y comieron perdices. Y esta obra, prácticamente gran parte de la obra de Hans Christian Andersen, junto con culebrones como Cristal, Topacio y las canciones que nos ofrecen boleros y rancheras, pues han hecho de mí el dramático que soy. Bien, nos vamos a la televisión, concretamente a una serie de dibujos animados que aquí en España se emitía ya por los años 80. Se trata de Érase una vez el hombre, que esa serie de televisión se trasladó también a una colección de libros. Tanto la serie de dibujos animados como esta colección de libros trataba pues de la historia de la humanidad, desde la Edad de Piedra hasta la actualidad. Hablaba pues de todas las edades de la historia, hablaba de inventores, de inventos, de hechos que marcaron a la humanidad. En definitiva, era una serie de libros muy pedagógicos. Sí que había momentos en los que contaban historias, te lo relataban como en forma de historia, porque como digo, era muy pedagógico todo. Y esa manera de contarte la historia te lo hacía en forma de cómic, que es lo único que yo he leído en ese formato. Yo no soy ni de Tintín, ni de Zipizape, ni de Mortadelo y Filemón, ni de Mafalda. O sea, no me gustaba nada el cómic, no me llamaba para nada la atención. Y esto fue lo único que yo leí, pero porque me llamó previamente mucho la atención la serie de televisión. Me encantó y eso, como digo, se trasladó a esa colección de libros que de verdad que me marcaron muchísimo. Y al igual que la serie anterior, Érase una vez el hombre, también existía Érase una vez el cuerpo humano, que casualmente eran los mismos personajes. Lo que pasa que a lo mejor en Érase una vez el hombre te hacía de Cristóbal Colón, y en Érase una vez el cuerpo humano pues te hacía de Virus, ¿no? O sea, eran los mismos pero caracterizados de diferente manera. Pues igualmente esa serie de televisión, de dibujos animados, también la llevaron a los libros, con la misma finalidad. La verdad que era muy pedagógica. Pero también existían pues esas
pequeñas historias también contadas a modo de cómic. Me llamaba mucho la atención, sobre todo los personajes que hacían de los glóbulos rojos, que eran como unas cosas muy raras, que parecían como canguros, pero con bolsas atrás, y se les llenaba de burbujas, como pompas de jabón, que era oxígeno. O sea, esos me llamaban muchísimo la atención, me encantaban. Y en fin, pues fueron 2 series de televisión que trasladaron a los libros en unas colecciones bastante amplias y que a Almendra Lerenda, pues la verdad que le impactaron muchísimo, me encantaron. No las he vuelto a ver ni a leer, las leí en su momento, pero la verdad que tanto la serie de dibujos animados como estos libros, la verdad que me marcaron muchísimo y les guardo un cariño tremendo. Bien, nos vamos a cuando tenía unos 13 años y descubrí esta novela, esta historia que no tiene nada que ver con lo que leí anteriormente ni con lo que luego he leído después, porque la fantasía, digamos que es un subgénero que no me atrapa a mí mucho, y mira que he hecho intentos leyéndolo actualmente con El nombre del viento, que sí que me gustó mucho esa obra, pero luego leí El Señor de los Anillos, la primera parte, y fue un fracaso. Pero no me pasó con La historia interminable de Michael Ende, de 1982. Me encantó esta obra y no sé por qué con los años no volví a leer fantasía, nunca más, no sé, no parece como que me impactó esa obra, pero no seguí leyendo más sobre el terreno de la fantasía, me fui a otros terrenos, a otro tipo de historias. En fin, pero esta obra la verdad que me llamó muchísimo la atención porque fue lo primero que yo leí como una historia fantástica como tal, y además es que me gustó. Esta obra tiene como 2 historias, una en el plano real y otra en el plano fantástico. Conocemos a Bastian, que es un niño huérfano que sufre las burlas y el acoso de los niños en el colegio, de sus compañeros, y él se refugia, creo que era en una azotea, y empieza ahí a leer La historia interminable. Esta parte real, digamos que, bueno, pues tiene un desenlace que va a enlazar con la segunda parte, que ya es el terreno fantástico, el terreno de la fantasía, donde entra Atreyu, que es un joven guerrero que tenía que hacer, tenía que llevar a cabo una serie de aventuras para conseguir una cura porque él tenía una enfermedad que le estaba matando lentamente. Entonces, digamos que estas 2 historias, Bastian y el mundo de la fantasía, se sumergen, se funden y crea esta historia. Habla así un poco también como de recuerdos, porque hace 1000 años que leí yo esto y más o menos es un poco así lo que recuerdo. Aparecía el dragón que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, esa cosa blanca que parecía como cabeza de perro, por lo menos por la película era como una cabeza de perro, me acuerdo yo, pero era un dragón, y en fin, pues todo esto se funde y creó Michael Ende una gran historia. A mí, la verdad, como digo, que me maravilló, me gustó muchísimo en su momento. No sé si yo volvería a leerla, no lo sé, nunca me ha dado por ahí, y mira que he visto por ahí gente que ha hecho lecturas conjuntas de esta novela, pero no sé, no me ha llamado la atención. Posiblemente no quiero perder ni romper el gran recuerdo que yo tengo de esta obra, y leerla a mi edad, la verdad que pues a lo mejor pues no la disfruto como la disfruté cuando tenía esa edad, y por eso me da un poquito como de miedo. Prefiero quedarme con los 4 recuerdos que tengo de esta obra. Y bueno, la película pues no descarto verla en cuanto que la emitan y tal, pero yo creo que ya la novela, no sé, me da a mí que no la voy a releer, me da, no sé luego yo, porque luego yo y mi mecanismo va cada uno por un lado, ¿sabes? Pero en fin, que el gran recuerdo que tengo de esta novela, como dentro del subgénero de la fantasía, la verdad que me hace tenerla un gran cariño. Tengo un gran recuerdo de ella y la verdad que me impactó mucho porque no había leído nada igual hasta ese momento, y luego tampoco lo volví a leer años después.
Pues 2 añitos después, ya vamos con, digamos, palabras mayores. Me metieron en el mundo de los clásicos. Y no fue este el primer clásico que yo leí, pero digamos que fue el primero que más me impactó. Y este que sí es cierto que esta obra sí conforma parte de uno de mis 30 imprescindibles. Hablo de La Celestina, de Fernando de Rojas, obra de 1499. Con 15 años leer esto, la verdad que a la mayoría de la gente pues es como que le causa tedio, le causa hastío, en fin, aburrimiento meterte en este tipo de obras, con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de expresiones, pero yo descubrí aquí un mundo, o sea, me encantó esta obra porque es que además lo tiene todo. Lo tiene todo, tiene amor, tiene celos, tiene venganza, tiene muerte, la avaricia, en fin, o sea, sexo, lo contiene todo para haber sido escrita en 1499. Es una obra de transición entre la literatura medieval y la literatura renacentista. Es extraordinaria, tiene unos grandes personajes, la historia, o sea, es que no dejan de pasar cosas y además está escrita como en forma de diálogo, que es una novela teatral o es una obra de teatro novelada, en fin, y nos habla de los amores de Calisto y Melibea, que donde se introduce la Rotaconventos, la Celestina, que va a hacer que estos dos personajes pues lleven a cabo esta historia de amor y así ella poder, digamos, ascender en la escala social, porque ella siempre atiende a personas de la clase social más baja, ella se relaciona con prostitutas, donde también hace sus tejemanejes para tener a los criados de estos señores, tanto de Calisto como de Melibea, para tenerlos contentos y tenerlos a su favor, pero digamos que el dinero entra de por medio y chafa todos los planes y ahí se forma la de Dios. En fin, que es una gran historia que la recomiendo muchísimo. Creo que en estos momentos, en este mes, la está leyendo al son de un libro en su club de lectura. Yo no me he apuntado porque tenía otras historias ya ahí para leer y esta obra yo creo que ya la he leído como 2 o 3 veces. No descarto volver a leerla en un futuro, pero ahora concretamente no. Así que por mi parte os la recomiendo muchísimo porque de verdad que vais a disfrutar de ella desde el inicio hasta el final. 17 años tenía cuando descubrí al que es hoy en día mi autor favorito. Me refiero a Benito Pérez Galdós y lo hice con Doña Perfecta, obra de 1876. La leímos en el instituto como lectura obligatoria. Y esto sí que era el tipo de literatura, el tipo de obra, la manera de contártelo, en fin, las historias que de verdad a mí me gustaba. Descubrí un mundo gracias a esta obra que no es la más importante ni de las mejores del autor, pero para empezar con él sí que está bastante bien, porque además es una obra donde, aparte del realismo propio de Benito Pérez Galdós, hay mucho humor, hay cosas como parece que incluso como vanguardistas que dices, pero esto cómo puede ser, en fin, es tronchante esta obra, pese al drama que te está contando. Porque que yo recuerde, esta obra era llegaba un señor a un pueblo para casarse con la hija, era de un familiar y tal, y había un cura que era que metía ahí la mano para que esta pareja no se bueno, ese matrimonio no se llevara a cabo. Este señor, no sé si se llamaba Pepe, creo, venía, digamos que con las novedades, con la transformación de la ciudad, con esas ideas avanzadas que chocaban completamente con la moral que imperaba en los pueblos de España. Entonces, digamos que ese choque, el cura pues no lo veía bien. La Doña Perfecta es un personaje de armas tomar, que al principio era todo como, parecía como bondad, pero tú ya la vas viendo un poco qué pie calza, y es de esos personajes que te dan la vida. Así se llama ella, Doña Perfecta.
En fin, es una gran historia para empezar con el autor. Como digo, no es de lo mejor, porque además esta obra es de su primera etapa, de esas novelas de tesis, y no es de lo mejor, pero es que, aunque no sea de lo mejor, es que Benito Pérez Galdós, hasta lo que yo llevo leído, que llevo como 9 o 10 novelas leídas, es que no tiene nada malo. O sea, las hay buenas y las hay mejores. Esta es de las buenas, simplemente, no es de las mejores. Así que si no habéis descubierto todavía a este escritor, os lo recomiendo. Empezar por aquí está bastante bien. Y si ya lo habéis descubierto, habéis leído grandes obras y no habéis leído Doña Perfecta, la verdad que por mi parte, súper recomendable. Con 20 o 21 añitos, pues estaba yo en la flor de la vida, estudiando la carrera en Badajoz, y bueno, pues había un programa, que yo creo que sí lo sigue habiendo, aquí en España, que trata de cine español, que es Versión Española. Lo vi y echaban La casa de Bernarda Alba. Yo no había leído nada, nada de nada de Federico García Lorca, lo conocía obviamente, pero no había leído nada. Y vi la película. Me impactó tanto que leí la obra de teatro. Me obsesioné tanto que me hice con el DVD de la película y veía la película comparándola con el libro. Hubo momentos que ya me sabía los diálogos. Y a día de hoy, o sea, no es que los recuerda a la perfección, pero sé perfectamente lo que va a decir cada personaje. O sea, me obsesioné tanto con esta obra que de verdad que por eso me marcó tanto. Se ha convertido en mi obra de teatro favorita. El año pasado leí la trilogía Rural, que además publicó otro tal libros, con Yerma, Bodas de Sangre y La casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba sigue siendo mi obra favorita y mira que luego también he leído otras obras de otros autores. Pero no alcanza lo que viene siendo la grandiosidad que para mí tiene esta obra. Esta mujer, Bernarda Alba, que tiene ahí a sus hijas enclaustradas en casa por la muerte del marido, que las pobrecillas tienen que estar 8 años de luto. Y digamos que esta mujer intenta de alguna manera, pese a ese adiestramiento, digamos que también hacerlas ser mujeres valientes, es decir, el poder que tiene una mujer, especialmente cuando no está el hombre. No deben ser nunca sumisas, no deben arrastrarse a la soledad, en fin, que tienen que ser mujeres que estén siempre de pie, de frente. Es muy dura, sí es cierto que es muy dura y posiblemente no es la mejor forma de decirles a sus hijas que tienen que ser fuertes. Porque está como esta doble vertiente, esta doble versión de que se puede ver de esta manera, de que las tiene atadas de pies y manos, de que no pueden decir nada por encima de nadie, de que no se pueden achantar, de que no pueden llorar. Pero por otro lado está esa manera de educarlas, como diciendo, sois mujeres en un mundo de hombres, tenéis que ser fuertes, no dejaros arrastrar por nadie, que los hombres no os impidan hacer y decir lo que tenéis que hacer y que decir. En fin, que se puede mirar por diferentes prismas esta obra, en definitiva, pero vamos, lo que en definitiva esta obra a mí me provocó es, digamos que es la belleza absoluta, tanto por lo que te cuenta, por cómo te lo cuenta. Es muy cercano, es un autor que, encima para los que vivimos en pueblos que, pues, cuando yo era más jovencito, pues sí que vivía un poquito, esta forma de tratar la muerte y de cómo debía de comportarse tanto hombres como mujeres. Mira que los hombres aquí aparecen apenas nada, pero se intuye por los comentarios de todas ellas, de Bernarda y de las hijas, cómo viven los hombres y cómo viven las mujeres. Así que, por mi parte, si no lo habéis leído, por Dios, os lo recomiendo mil. También os recomiendo Yerma y Bodas de Sangre, pero especialmente mi querida casa de Bernarda Alba.
Seguimos en mi etapa en Badajoz y allá por el año 2002-2003 todo el mundo leía esta obra monumental. La leía a la par que salió el Código Da Vinci, el famoso Código Da Vinci. Entonces, bueno, pues a mí me llamó la atención, y eso sí que era un tochal de novela, y me abrió las puertas al subgénero de la novela histórica. Esta fue mi puerta de entrada hacia la novela histórica. Me estoy refiriendo a Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, novela de 1989. Esto es colosal, de verdad. Ambientada en el siglo XII en Inglaterra, nos va a hablar de una historia que empieza de una manera y que se desarrolla de tal forma que va a acabar de otra, donde unos personajes principales pasan luego a ser secundarios, aparecen otros, y todo ello en torno a la construcción de una catedral. Una catedral que va a sufrir lo que va a sufrir esta catedral hasta que se levanta, hasta que se lleva a cabo, hasta que sienta los pilares, en fin, todo ello rodeado de diferentes capas sociales, de todas, desde las más altas hasta las más bajas. Vamos a ver las vidas de todos estos personajes, cómo las historias se entrecruzan, la nobleza con el clero, con las clases más desfavorecidas. Lo tiene también todo esta obra, como digo, es monumental, empieza de una manera, termina de otra. Vamos a viajar a diferentes lugares para coger influencias para poder construir esa catedral. Hablé de esta obra en mi top de mejores lecturas de novela histórica, y creo que ahí metí un poquito la pata hablando de esta obra, así que no me voy aquí a meter con el argumento, porque ya estoy diciendo así cosas que, en fin, que es lo que me puedo permitir decir para no meterme de lleno en el argumento, porque puedo meter la pata. Pero vamos, que en definitiva, que es una gran novela que contiene absolutamente todo. Hay mucha maldad en esta obra, hay personajes que son unos verdaderos hijos de la gran, de verdad. Pero en fin, que es que la hacen, la verdad, que muy interesante, porque hay mucha aventura de por medio, donde el amor se mete de por medio, faltaría más. Y en fin, que es una gran novela. Hay gente que no puede con ella, hay gente que no. Yo soy de los afortunados que sí pude con ella, pero que luego, no sé por qué, me quedé ahí. Es decir, que no leí todas las secuelas ni las precuelas de esta novela, y mira que tengo ahí un mundo sin fin todavía, y no lo he leído. He leído otras novelas históricas, pero con lo del tema de los pilares de la tierra me quedé ahí, y con Ken Follett es que creo que me quedé ahí, que no he vuelto a leer nada de este señor. En fin, como digo, yo os lo recomiendo. A mí me dijeron, si pasas de las 300, si llegas a la página 300 y te ha gustado, entonces es tu novela. Si no, digo 300 porque es que este tochal tiene 1200, ¿vale? Pero luego es que se lee muy bien, como encima no dejan de pasar cosas, se lee muy bien, yo lo entendí perfectamente. A mí me encantó, como digo, me abrió las puertas al mundo de la novela histórica, que por eso luego acabé tan sumamente hasta aquí de novela histórica, porque no leía otra cosa. Empecé ahí a leer, 50.000 libros, y en fin, como que ahora, hoy en día tengo la novela histórica un poquito aparcada, leo algo de vez en cuando, pero a lo mejor 1 o 2 libros al año, cuando antes pues podía leerme 10 novelas históricas al año. En fin, como digo, mi puerta de entrada, uno de mis 30 imprescindibles, Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Ahora ya nos vamos a trasladar a la treintena, cuando estuve estudiando el grado en Lengua y Literatura Españolas en la UNED. Digamos que aquí, en este grado, pues descubrí muchos autores, descubrí géneros literarios que con anterioridad no había leído apenas. Y me refiero a la poesía. Luis Cernuda, Miguel Hernández y San Juan de la Cruz, que es el autor del que vengo a hablaros, digamos que son el trío de ases, mi trío de poetas favoritos.
Esto de verdad a mí me abrió un mundo, no sé, descubrí que el mundo del santo, que el mundo de la santa es fascinante cuando tiene esa relación que tiene con Dios o que tiene con la Virgen. Es alucinante, de verdad. Me encantó cómo tratan a la Virgen, cómo tratan a Jesucristo, como si fueran sus amantes. En fin, es complicado, no es fácil leer a San Juan de la Cruz, pero bueno, yo leí sus tres grandes poemas, que son Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Me los explicaron también, los pude comprender gracias a esas explicaciones y la verdad que es que me abrieron un mundo, de verdad. Luego ya me empecé a interesar, a raíz de San Juan de la Cruz, me empecé a interesar por Santa Teresa de Jesús, las santas, y por Sor Juana Inés de la Cruz, que es mexicana. Me empecé a interesar muchísimo, o sea, esa relación, cómo se comportan ante lo espiritual, ante lo divino, lo que son capaces de hacer como si fuesen sus verdaderos amantes, esa relación hasta sexual que hay, que fue, la verdad, muy censurada en su momento. Es que como escribían estos escritores y estas escritoras, estos santos y estas santas, pocos lo han hecho. Y eso que estando en la posición en la que estaban. Es increíble, de verdad, cómo se fusiona ahí el sentimiento en todos, o en todas sus vertientes, con la figura de Dios o con la figura de la Virgen. De verdad, a mí me fascinó. De verdad, sentí predilección, como digo, por el mundo de estos santos escritores y estas santas escritoras, no por el mundo así de la religión. Que sí es cierto que me llama mucho la atención, como cuando también siempre digo que a mí un cura revoltoso, la verdad que es que me pone a 100. Pero es que a mí el mundo religioso, fuera extrapolado de lo que se tiene por conciencia religiosa, o sea, a mí es que me encanta. Y la verdad que San Juan de la Cruz para mí fue un gran descubrimiento. También lo fue Fray Luis de León, pero especialmente San Juan de la Cruz, Santa Teresa, es que también tiene lo suyo, y Sor Juana Inés de la Cruz también, para ser una escritora del siglo XVII, y estos escritores son del siglo XVI. O sea que ese pensamiento, esa visión en esa época, y siendo las personas que eran, la verdad que es que no pasaron desapercibidas, y a día de hoy, si lo lees, es que es hasta actual, es que no ha perdido vigencia ese pensamiento que hay al pensamiento que podemos tener hoy en día respecto a otras cosas de la vida. Vamos, no solamente la relación que tiene una persona con Dios, esto lo puedes extrapolar a otros aspectos de la vida. Un gozo, de verdad, yo flipo con San Juan de la Cruz, flipo con la vida de estos santos, de cómo se expresan, cómo escriben, y por eso me impactó tantísimo su escritura y la vida de estas personas. Así que os lo recomiendo mucho. Bien, y terminamos este repaso por los libros que me han marcado con una novela que leí hará como 3 años aproximadamente. La novela forma parte de uno de mis 30 imprescindibles, tiene uno de los, para mí, de los mejores protagonistas o de los mejores personajes que ha dado la historia de la literatura, aunque hay personas que no le soportan. Y si esta obra me impactó fue porque la leí en lectura conjunta. Que diréis, pues vaya tontería, ¿no? Pues, pero me impactó porque fue mi primera lectura conjunta. Yo jamás había leído conjuntamente con nadie, ni siquiera ni con ninguna persona al lado, nada, siempre he leído solo. Y esta novela me marcó por ese motivo. Además, la historia, como digo, también me encantó, como digo, forma parte de uno de mis 30 imprescindibles, y esta novela es Rojo y Negro de Stendhal, novela de 1830.
cómo me gustó, de verdad, y cómo la disfruté, y cómo disfruté de los comentarios de los compañeros. Tenéis reseña de esta obra aquí en mi canal. He hablado de esta obra tropecientas mil veces y creo que lo seguiré haciendo porque, como digo, es una obra que me ha marcado en muchos sentidos, como lectura conjunta, primera lectura conjunta, y como la historia en sí y ese personaje, Julian Sorel, que quiere ascender y de qué manera asciende. Esa relación que mantiene con diferentes personajes, especialmente del sexo femenino, cómo se aprovecha, en fin, de ser un niño, digamos que solitario, incomprendido, a cómo maquinar lo que maquina para llegar hasta donde llega y luego, obviamente, su descenso. A mí la verdad que me encantó, pese a la incomprensión que ponía mucha gente. Me acuerdo en esa lectura conjunta que es que nos gustó, si éramos 50 personas, creo que nos gustó a 10. Hubo gente que hasta la iba abandonando y era como, dije, ¿cómo puede ser? Pero dije, bueno, pues para que veas cómo es la historia, cómo puede percibir la gente una misma novela, unos mismos capítulos, cómo les pueden influir de manera totalmente opuesta. A mí me encantó el personaje de Julian Sorel, como digo, es de 10. Es que es de 10 cómo está construido, una de las primeras novelas psicológicas de la literatura universal, una novela referente, es una novela de novelas en cuanto a referente, en fin, que al igual que el resto de obras de las que os he hablado, esta también os la recomiendo mil. Pues bien, pues hasta aquí estos libros que me han marcado desde la juventud hasta el día de hoy y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme vosotros, comentadme vosotras qué libros, qué obras os han marcado. No tienen por qué ser vuestras favoritas, porque a mí hay obras de aquí que no son mis favoritas. Pero bueno, pero que te han marcado por algo, que te han hecho sentir algo, que las has leído en un momento que era fundamental, tanto para bien como para mal, que te ayudó en algún sentido, en fin, ¿qué obras os han marcado a lo largo de vuestra vida? Me lo dejáis en comentarios, también pues, comentadme lo que queráis, si habéis leído estas obras, si os han marcado, si por lo contrario son obras que no habéis podido con ellas. En fin, que me contéis lo que queráis, que nos leemos, nos escribimos por comentarios. Un verdadero placer, nos vemos en próximos días, así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Os mando un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.